El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Gracias, 7:20 en la mañana, retomamos a Primera Hora. Gracias a los que se quedaron, gracias a los que regresaron con su sintonía justamente acá a nuestro espacio de noticias. A ver, mañana miércoles 18 de diciembre a las 15 horas, el Pleno de la Asamblea Nacional se instalará en la sesión 645 para conocer y debatir el informe remitido por la Comisión Especial Ocasional Multipartidista que investigó los hechos relacionados con el paro nacional del 2 al 13 de octubre de 2019. Ese informe ha sido entregado y su contenido no ha estado exento de la polémica. Dialogamos ahora mismo con el presidente de la Comisión Ocasional, el asambleísta Fernando Burbano, que visita Primera Hora. ¿Cómo le va, parlamentario? Bienvenido. Buenos días, Fabricio. Buenos días al pueblo ecuatoriano. Bueno, muy bien. Esperando ya mañana la decisión del Pleno, el debate. Esperamos que el informe sea acogido de manera mayoritaria y sobre todo porque también anhelamos de que la Asamblea Nacional ya asuma una postura al respecto en la medida de hacer una vigilancia y un seguimiento para que al final del día las víctimas vean en un ejercicio de la justicia, salga a la luz la verdad, exista transparencia en los procesos de investigación y también sean reparadas las víctimas. ¿Cuál es la verdad o la conclusión central de ese informe? Y le hago esta pregunta porque, claro, dentro de las reacciones posteriores a la emisión del informe, hay algunos sectores que han cuestionado el hecho de que el informe básicamente lo que señala es que la génesis del paro fue el decreto ejecutivo 883. Se entendía o se entendería que eso estaba, digamos, sobreentendido, valga la redundancia. ¿Cuál es la conclusión central? Si esto hubiera sido sobreentendido, entonces, ¿por qué hay mucho afán de decir que hubo un acto de conspiración, intentos de golpes de Estado? Yo pienso que, como usted señala, el paro empezó de menos a más, digamos. Claro. Primero con una paralización traumática, inmovilizando a todo el país del transporte. ¿Sí? Que esto también poco se lo analiza y poco se lo mira. Parecería que los hechos del paro del transporte no violaron derechos, no paralizó la economía, no causó afectaciones económicas. Pues sí, y luego vienen todas las movilizaciones de las organizaciones sociales, que empieza con la convocatoria del movimiento indígena, se suman los trabajadores, estudiantes, y ya en su punto final con organizaciones espontáneas ciudadanas a lo largo del país. En todo este transcurso lo que se pudo evidenciar es que la causa fundamental del paro, indudablemente, y esto es lo que ratifica la comisión, es sin duda la construcción de un decreto o lanzamiento de un decreto de manera inconsulta, débilmente socializado, sin medidas de contingencia. A todos nos tomó por sorpresa la medida, entonces evidentemente no se medió, no se analizó, no se precauteló las consecuencias que derivaban la publicación de este decreto. Esto es, digamos, la conclusión central, porque esta conclusión central desvanece un sinnúmero de otras conclusiones que lo que pretenden era matizar las reales causas de la movilización y el estallido social. Pero algunos sectores inclusive se han burlado de esa conclusión central, señalando, a ver, nos dicen lo que ya sabíamos, que la génesis del paro fue justamente el decreto ejecutivo 883, pero es verdad lo que usted señala, y por eso la pregunta, y me parece interesante la respuesta. Porque hay sectores que en cambio aseguran y sostienen que la movilización de octubre fue preparada con meses de antelación con el afán de desestabilizar al orden constituido del presidente Lenín Moreno. Esa hipótesis de que fue preparada con antelación esa movilización que desembocó inclusive en hechos de violencia, ¿está totalmente desarticulada, desbaratada, o todavía hay, digamos, posibilidades de que se pueda creer aquello? El Ejecutivo sabía que la movilización estaba convocada con anterioridad, y eso todos los medios de comunicación era un anuncio que iba a haber una movilización nacional. Pero no con meses, pues. ¿A consecuencia de qué? De las fallidas reuniones, de los fallidos acuerdos en mesas de diálogos. Eso estaba convocado por estas circunstancias, según lo que han dicho los convocantes del paro. Pero en realidad lo que moviliza a la sociedad en conjunto,
que va más allá de la convocatoria de un sector social, lo que moviliza a los barrios, lo que moviliza a los estudiantes, a sectores trabajadores, a mujeres amas de casa, es el decreto. Eso es lo que hay que entenderlo claramente. Entonces, nuestra primera recomendación es precisamente que toda política pública en el futuro tiene que mediar de consensos, de amplios diálogos, de generación de acuerdos, de previsiones. Mire usted, por ejemplo, el próximo año ya se anuncia nuevamente focalización de subsidios, se anuncia también medidas laborales y quizás acciones de carácter económico. ¿Se está realizando un diálogo con estas organizaciones sociales? Nosotros también teníamos que evaluar los acuerdos que se derivaron del paro nacional, pero aquí también hacemos una crítica constructiva a las partes, decimos, no hay voluntad política, se acabó el paro y el debate pasó, o la pelea, digamos, pasó de las calles ahora a los medios, a las confrontaciones públicas. Entonces vemos que no hay voluntad política de los actores de sentarse a dialogar, a conversar. La famosa mesa que tenía que abrirse de diálogo entre el sector indígena, entre las organizaciones sociales y el gobierno, no la vemos todavía constituida, no tenemos respuesta de ello. Entonces ese es el gran esfuerzo que tiene que hacer la sociedad, porque la construcción, por ejemplo, de un modelo de mayor prosperidad, como se anuncia, o el anhelo de los ecuatorianos de salir de una crisis, no se puede dar en un clima de violencia, en un clima de incertidumbres. Tiene que quedarse en un clima donde haya mayor cercanía, mayor predisposición a conversar, y más aún en un año electoral donde quizás se tome este tema como uno de los temas de campaña. El gobierno, en varias de las intervenciones de sus voceros, ha insistido en que se pretendió desestabilizar el orden constituido, que hubo un plan orquestado desde varias de las figuras asociadas al expresidente Rafael Correa para desestabilizar ese orden constituido. ¿Es así? ¿Ustedes llegaron a esa conclusión? ¿Analizaron ese escenario que ha sido recurrentemente mencionado por las autoridades del Ejecutivo? Bueno, tenemos 2 meses con esa tesis, todos los días, en todo momento, de la existencia de esta tesis, pero hasta ahora no recibimos la información concreta que permita concluir con ello. Incluso el pronunciamiento del presidente de la República en este sentido es de que en los próximos días anunciará los nombres o algo así respecto de los causantes de la violencia. No lo hemos recibido en la comisión, entonces mal haríamos concluir en aquello, si no hemos tenido esa información. Correcto, digo, porque esto insisten recurrentemente. No sé si dentro del análisis de la comisión igualmente insistieron las autoridades que fueron convocadas a la comisión con este discurso. Mire, ningún comisionado, a excepción de uno, ha insistido en esta tesis. La mayoría de comisionados... A excepción de César Rodón, dice usted. Así es. La mayoría de comisionados no ha presentado esta tesis, no la ha soportado. Ningún funcionario del gobierno nos ha dado, digamos, las pruebas concluyentes para que ello suceda. Pero lo que sí hemos hecho, ya mirando los acontecimientos del paro en general, lo que hemos visto es una serie de acciones en diferentes lugares del territorio, pero que la mayoría han estado totalmente, digamos, desconectadas, muchas de ellas. Entonces, el propósito central de conspirar o cambiar un gobierno, pues siempre se da cuando se hace un cambio de fuerza, digamos así, ¿no? O sea, la teoría del golpe de Estado se sustenta en también el debilitamiento de la fuerza que controla el orden público. La pregunta es, ¿existió una fuerza, una facción dentro de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, que estaba dispuesta a cambiar esa relación de fuerza? ¿Existió dentro de la administración un sector que estuvo pretendiendo hacer esto? Es lo que no lo tenemos, no lo sabemos. ¿No tienen evidencia ustedes? No tenemos evidencia. Adicionalmente a eso, cuando convocamos al director del Centro de Inteligencia Estratégica, pues era también con el propósito de conocer si había esta información que se decía en los medios, que se hacía opinión, respecto de que con anterioridad ya se conocía la intención de revertir el orden constituido. Sin embargo, hubo una excusa del director de inteligencia estratégica. Si esa información la tiene el gobierno, no la ha hecho oficial, es responsabilidad de él. Debería trasladarla, en este caso a la Fiscalía, para que se haga la investigación, tal como nosotros estamos procediendo. Nuestro rol nunca fue determinar culpables. Esa aspiración es de algunos sectores de la sociedad.
es de algunos líderes de opinión, es incluso de algunos medios que tienen el interés de que se señalen nombres fuera de nuestra competencia. ¿Y cuál es la competencia de la comisión? Nuestra competencia era determinar los hechos y determinar las acciones que se dieron en torno de los hechos. Y tenemos no determinar responsabilidades. Así es. Nosotros no tenemos esa facultad. Además, mire lo grave, la afectación incluso al debido proceso que se hubiera generado, que nosotros señalemos, en el caso de ciudadanos, responsabilidades. Esto tiene que estar sujeto a una investigación seria, una investigación diligente de parte de las autoridades que tienen esta competencia. Y en el caso de control político, creo que hoy los legisladores, con todo este trabajo que hemos realizado, pueden ejercer control político si encontraran motivos para ellos, siguiendo el canal regular, que no era el de la comisión. La comisión no era una comisión para hacer juicios políticos. Usted sabe que la figura del juicio político tiene un procedimiento. Sí, es otra. Es un procedimiento. Un legislador puede plantearlo, tiene que reunir una cantidad X de firmas, presentar la documentación, el CAL calificarla, si considera que cumple con el procedimiento constitucional, remitir a la Comisión de Fiscalización. Así funciona. Claro. Ahora, muchos me han dicho también, oiga, el informe no tiene nada nuevo. Claro, porque ya todo lo hizo saber la comisión. Usted recuerda que estuvimos 3 semanas con jornadas muy intensas, dando a conocer y sacando a la luz las versiones de los comparecientes, 74 comparecientes. Entonces lo que provocó la comisión es que el país se entere de primera mano, de voz de los actores, cuáles fueron los hechos. La narrativa de estos hechos desde los actores es el hecho más relevante y la contribución más importante que ha tenido esta comisión. Por otra parte, el informe no son las conclusiones, el informe es todo un cuerpo en el cual hay una metodología, en el cual existe un paraguas normativo, si cabe el término decirlo así, existen el detalle de cada una de las comparecencias, hay toda una sistematización de las mismas y se ha cuidado también, por ejemplo, en que cada comparecencia esté debidamente fichada para que si usted después de un tiempo o inmediatamente quiera levantar una información o una investigación respecto de esto, tenga a su mano la información tal cual. No hemos hecho omisiones ni de una parte ni de la otra. Está todo en el informe. Usted entonces me podría decir o nos podría decir que es un informe objetivo. Es un objetivo. Es un informe objetivo. Le hago esta pregunta porque la Asamblea termina siendo un órgano político. Y es muy difícil dentro de la actividad política ser objetivo, porque cada uno tiene una postura, ¿no? Hemos hecho un enorme esfuerzo para que así sea. Y si usted ve que la votación de todos los sectores, porque es una comisión multipartidista, da fe de ello. Pero ¿sabe por qué, Fabricio? Porque cuidamos que en la metodología esté la verdad. Si usted revisa el cuerpo del informe, se va a dar cuenta que como comisionados no podíamos desdecir o decir algo algo contrario que lo que ya habían dicho cada uno de los actores en el informe. Esta manera de construir el informe ha permitido que al final no tengamos posiciones políticas de un lado o de otro, no inclinemos la balanza en la opinión pública sobre los sectores de confrontación, y lo que hemos hecho es mostrarle al país qué es lo que pasó. Ahora viene la segunda etapa. Y la segunda etapa es que se investigue, porque si hay algo que hay que preocuparse en este país, es de las personas fallecidas, es de las víctimas, y cuando me refiero a víctimas son heridos, y heridos también policías, pero de mujeres abusadas. De eso poco se habla. Sí, poco se habla de los fallecidos. Muy poco se habla. Porque estamos metidos en la cabeza de buscar culpables y de perseguir quizás a culpables, y buscar a culpables donde la atribución como Asamblea Nacional no nos compete. Nosotros no podemos señalar culpables de la sociedad civil, pues por favor, esa no es nuestra tarea. Si existieran responsabilidades de esa naturaleza frente a los hechos de violencia, que tampoco decimos que no han existido, ahí están, los mostramos, los decimos, pero tienen que ser las autoridades competentes quienes hagan las investigaciones y lleguen a la verdad de los hechos. Ahora, si usted tiene policías agredidos, mujeres que fueron violentadas por su condición de género, si usted tiene personas que perdieron los ojos, si usted tiene personas que han fallecido, personas que ya no podrán rehacer su vida,
Lo justo es que exista reparación para esas personas, y eso es lo que tiene que vigilar la Asamblea Nacional. Y por otra parte, hay otras víctimas, las víctimas económicas, que también ya nos olvidamos muy pronto. Claro, quienes fueron afectados, ¿no? Los afectados, los que perdieron sus negocios, los que no pudieron cumplir con los cupos que tenían que presentar como proveedores, la paralización desde el transporte hasta el 13 de octubre, o sea, generó pérdidas. La pregunta es, ¿se están haciendo esas remediaciones? Nosotros, en nuestro informe, recomendamos que tiene que urgentemente establecerse medidas especialísimas para estos sectores de la economía que fueron claramente afectados. ¿Analizaron el tema de la Contraloría, del incendio de la Contraloría? Los 3 incendios de la Contraloría. No es un incendio. No, de acuerdo. Son 3 incendios. Entonces, claro. O sea, y lo hemos comentado en varias ocasiones en este espacio. Yo no entiendo cómo un edificio se incendia 3 veces. El mismo edificio 3 veces, no lo entiendo. Entonces, evidentemente nosotros decimos el incendio contra la Contraloría y otros hechos que constituyen delitos y que ahí deben haber personas involucradas o responsables, o debe salir a la luz cuáles fueron las circunstancias en las cuales se produjeron estos hechos, tienen que ser sometidos a investigaciones profundas, Fabricio. Porque o si no quedan muchas dudas, y lo peor que le puede pasar a la sociedad ecuatoriana es de que nos llenemos de dudas e hipótesis metidas a la fuerza, al cansancio, dichas 1 y 1000 veces hasta que aceptemos que es una verdad. Eso no debe ser así. En este espacio de noticias, el secretario del gabinete presidencial, Juan Sebastián Roldán, insistió en que el incendio de la Contraloría fue instrumentado por el correísmo. Palabras de él. Bueno, que lo demuestren. Nada más. ¿Ustedes no tienen ninguna evidencia de que el correísmo estuvo detrás del atentado al edificio de la Contraloría? Si el gobierno tiene esa evidencia, tiene que presentarlo, debió haberlo presentado a la comisión y también tiene que ahora presentarlo a la fiscalía. El informe también va a ser, digamos, dependiendo de lo que resuelva hoy el Pleno de la Asamblea, ¿podría ser remitido a la fiscalía? Por supuesto. Este informe, por mandato ya del Pleno, va a ser remitido a la Fiscalía, va a ser remitido a la Defensoría del Pueblo. Y respecto a la Defensoría del Pueblo, nosotros pedimos que la Defensoría vaya individualizando caso por caso, porque según los estándares internacionales no podemos hacer aquí observaciones generales. El caso de la señora, por ejemplo, Yajaira Urresta, es un caso que tiene que particularizarse, una señora que perdió su ojo por un supuesto uso excesivo de la fuerza. Entonces tiene que particularizarse, y este caso tiene que judicializarse, la Defensoría del Pueblo tiene que acompañarlo hasta que se haga justicia y reparación. Los números de heridos, las afectaciones, la gran cantidad de detenidos, lo que nos dice y nos hace presumir es que, a pesar de que en las comparecencias se ha dicho que existieron disposiciones claras y concretas en cuanto a uso progresivo de la fuerza, defensa de derechos humanos y demás protocolos para este tipo de situaciones, quizás hubo elementos policiales que no procedieron de esta manera y debe ser investigado porque las consecuencias son la violación de derechos humanos. Y eso es lo que dice también el informe. ¿Usted aspiraría que el informe tal cual sea aprobado por el Pleno de la Asamblea o cree que en el camino se incorporen cambios antes del pronunciamiento definitivo del Pleno? Yo esperaría que los legisladores, para poder vertir sus opiniones, hayan leído integralmente el informe. Por lo menos, ¿no? Vamos a ver qué pasa el día de mañana. 15 horas el Pleno de la Asamblea analiza este informe. Gracias, parlamentario. Gracias, Fabricio. Fernando Burbano, quien presidió la comisión multipartidista ocasional que investigó el paro del 2 al 13 de octubre, conversando aquí en A Primera Hora sobre el contenido de ese informe, las conclusiones y las recomendaciones. Me quedo con una parte de lo que dice Fernando Burbano. Ese informe no establece responsabilidades porque ese no es el rol del legislador. Establece hechos, analiza justamente los hechos y emite conclusiones y recomendaciones para el debate público. Gracias a nuestro invitado, 7:38.